tus estudiantes o tu hijo escriben de una manera que no entendés o que tenés que estar traduciendo. Te estás preguntando si puede ser dislexia o algún otro tipo de trastorno. Entonces, este es tu video. Quédate que hoy desde el método síntesis vamos a profundizar en algunas cuestiones que se pueden analizar a través de las escrituras de nuestros estudiantes o hijos. Mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y me encuentro difundiendo el modelo del método síntesis. Es un modelo de aprendizaje que tiene un enfoque integral, es decir, abarca aspectos tanto psicoemocionales como neurocognitivos y didácticos o pedagógicos. Desde nuestra mirada, la dislexia no existe, es decir, que cuando nosotros vemos una escritura como la que estamos viendo en pantalla, generalmente hacemos asociaciones directas, es decir, estos síntomas corresponden a este tipo de diagnóstico. Esto viene de un enfoque médico en donde vos tenés determinados síntomas y eso es una gripe, determinados síntomas y eso es una angina. Pero no es lo mismo diagnosticar un cuerpo que diagnosticar algo que tiene que ver con el aprendizaje, porque en el aprendizaje no solamente influyen factores neurobiológicos, sino psicoemocionales y también pedagógicos. Por lo tanto, hoy te voy a dar algunas claves para analizar, para abordar, pero también para repensar este tipo de producciones escritas como nosotros las entendemos del método síntesis. Si analizamos esta escritura desde un punto de vista neurobiológico, lo que vamos a ver son omisiones, sustituciones, agregados, falta de segmentación. Y eso nos va a conducir a algún determinado tipo de diagnóstico. Algunos van a decir dislexia, otro trastorno específico de la lectoescritura. Desde nuestro enfoque, lo que nosotros hacemos es analizar el periodo evolutivo que el estudiante está transitando. Así como el ser humano atraviesa distintos periodos de desarrollo que van desde la niñez hacia la adolescencia y luego a la adultez, en lo que se refiere al aprendizaje, nosotros también podemos ver estos distintos periodos evolutivos según la estructuración de los esquemas de conocimiento y también las hipótesis de lectoescritura que sostienen esos esquemas de conocimiento. Y esto no se da en el vacío, es una base neurofisiológica, es decir, hay una red neuronal que se crea para poder pensar todos los contenidos que tienen que ver con determinado aprendizaje. Para hacerlo más simple, diremos que cada contenido implica para un sujeto humano ir apropiándose de ciertas leyes o regularidades. Esas leyes o regularidades se van transformando en esquemas de pensamiento que están sostenidas por nuestras neuronas. Eso hace que cada sujeto tenga una forma particular de interpretar la realidad. Si bien todos somos seres humanos y tenemos las mismas competencias, la forma en que entendemos la realidad, la forma en que la apropiamos, la forma en que nos relacionamos con la misma es diferente y eso se refiere o depende de nuestros esquemas de conocimiento. No voy a ahondar mucho en esta temática de qué es aprender porque lo he hecho en el video de la semana anterior que te estoy dejando la miniatura en pantalla y te lo voy a dejar en la cajita de la descripción de este video por si querés ir con un link directo. Así que vamos a pasar a analizar las escrituras a partir de toda la información que he ido brindando sobre el método síntesis todas estas semanas previas. Quiero acercarte a este modelo de enseñanza-aprendizaje para que puedas nutrir tu mirada y tener opciones disponibles al abordar este tipo de producciones escritas en tus estudiantes. En primera instancia, si no tuviéramos la traducción hecha por la persona que realizó el dictado de estas oraciones, no podríamos saber qué ha escrito este estudiante, porque evidentemente cuando escribe, no lee. Y ahí tenemos el primer punto que deberíamos trabajar, la lectura. Para hacer una producción escrita yo tengo que ir escribiendo y leyendo. Tomo los dos tipos de posiciones. Primero, tomo conciencia de lo que quiero escribir, lo organizo, lo proyecto en cierta cantidad de palabras, lo voy escribiendo y a la vez que lo voy escribiendo lo voy leyendo y releyendo para ir produciendo las correcciones necesarias para que ese texto sea entendido por otro. Cuando los niños tienen escasa capacidad reflexiva, escriben
y no se dan cuenta de que hay un otro que va a tener que leer eso. Quedan centrados con un pensamiento bastante egocéntrico en sí mismo, en donde el otro no es alguien que yo necesite hacerme entender, el otro me va a interpretar. Eso adhiere a algunas cuestiones psicológicas que están dentro de la escritura y de la lectura. Que un niño no haga eso probablemente indica que está acostumbrado que en su casa lo interpreten o que le digan qué hacer, y entonces no tiene esta capacidad dialógica que debería establecerse con el propio texto. Piensen que nosotros dialogamos hasta con nosotros mismos para autoorganizarnos. Nosotros decimos, bueno, hoy tengo que hacer tal cosa y ya hice esto y dónde dejé la... Y nos vamos hablando a nosotros mismos para autoorganizar. Entonces, ese diálogo interno tiene que existir y solo existe si primero había un diálogo con un otro, para que después ese otro se aleje y yo pueda reproducir ese tipo de esquema de pensamiento en mi propia mente, como si hubiera un otro ahí hablando conmigo. Vygotsky lo trabajaba como diálogo interiorizado, y esto permite la descentración, ¿sí? Porque yo me voy proponiéndome algunas cosas y autocuestionándome. Eso favorece el desarrollo de la capacidad reflexiva y también de ir destrabando ciertas hipótesis constructivas que pueden ser contradictorias dentro del mismo sistema de pensamiento. Les voy a poner un ejemplo para que se entiendan cómo pueden convivir hipótesis constructivas totalmente contradictorias cuando no se tiene la suficiente capacidad reflexiva. Hay personas que son adultas y que pueden ser profesionales y afirman todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y en realidad ellos no conocen a todos los hombres o no conocen a todas las mujeres. Esto tiene que ver con algo que no se ha reflexionado, se repite. Una vez que uno le plantea este tipo de cosas, hay personas que pueden descentrarse y decir, sí, es verdad, todos los que yo he conocido, y hay otros que directamente se cierran y vemos la inflexibilidad y rigidez de pensamiento en un pensamiento donde dicen, yo creo que sí, que a mí todo lo que he vivido me demuestra eso, y en realidad ese tipo de posturas obedecen a una protección para no volver a sufrir, porque se ha experimentado mucho de ese tipo de sentimientos en relaciones pasadas. Lo que bloquea la capacidad reflexiva es un componente psicoemocional. Otra de las contradicciones que nosotros podemos encontrar es en el mismo tema que estamos abordando hoy. Hay sujetos que desde una mirada neurocientífica nos dicen que existe la dislexia, que sería una incapacidad del cerebro para procesar o para organizar la información lectoescrita. Pero desde la misma ciencia, es decir, desde las neurociencias, se afirma que el cerebro es plástico, que puede hacer migrar neuronas y reconfigurar todo su esquema, que la plasticidad dura durante toda la vida y que incluso puede demandar neuronas madres que se programan según las necesidades del sujeto. Desde este punto de vista, nosotros tendríamos dos afirmaciones contradictorias: o un cerebro que se programó y ya no se puede hacer nada, como en la dislexia, o tenemos un cerebro que se puede reprogramar y entonces no existiría la dislexia, simplemente existe una mala programación. Quiero aclarar que estoy hablando acá de programación como equivalente a los esquemas de aprendizaje, digamos, a estas redes neuronales que crean una cierta estructura y que pueden desarmarse y volverse a armar. Para eso yo lo tengo que poner en conflicto. Si yo no lo pongo en conflicto, si yo no apelo a mi capacidad reflexiva, como suele pasar en estas afirmaciones de las dislexias, terminamos repitiendo lo que otros nos dicen porque vienen desde sostenido de una postura científica o de alguien reconocido dentro del campo, y entonces repetimos cosas que no hemos reflexionado. A mi parecer, uno encuentra la verdad trabajando sobre la lógica, digamos, y todo lo que no presenta coherencia, no existe una verdad de fondo. Si bien la verdad siempre se está reconstituyendo y siempre estamos abordando mayor precisión en ella, para mí es clave las incoherencias. Por eso te voy a ir mostrando el modelo que yo he ido desarrollando como alternativa a este pensamiento, que es el que recibí en la formación y es el que más circula dentro de mi campo. Bueno, vamos a tomar las frases y vamos a analizar primero dos ejes. Nosotros tenemos que saber que la lectoescritura progresa en dos ejes, uno cuantitativo y uno cualitativo. En el eje cuantitativo, los sujetos lo que hacen es contar palabras, contar sílabas, contar letras, y eso produce la división o segmentación en
los distintos componentes que arman una frase. Y por otro lado tenemos el eje cualitativo, donde los sujetos mezclan distintos tipos de letras, accediendo a distintos tipos de estructuras, como por ejemplo una estructura que contiene consonante vocal, que se adquiere como inicial en la etapa silábica o donde se apoya el método silábico. Lo que nosotros podemos observar en esta escritura, que este estudiante tiene una hipótesis cuantitativa de 3, es decir, que va a exigir que tengan 3 letras para decir algo. Y como su pensamiento es rígido, habíamos hablado de la capacidad reflexiva que está ausente en toda la primera parte de este tutorial, va a tener como verdades muy cerradas. Todos tienen que tener 3 letras. Entonces trata de acomodar su escritura a esa hipótesis cuantitativa. Vemos que en hoy ha escrito las primeras 2 letras con una correspondencia fonética. La H no existe porque evidentemente lo que se trabajó es un método de conciencia fonológica y en la conciencia fonológica la H no suena. Y entonces tenemos la O, la I correspondiente a hoy, sin que exista la correcta ortografía de esa escritura, y después para compensar la hipótesis ha puesto una O. Lo mismo va a pasar con otras palabras que son más cortitas, que las ha unido para que formen una palabra más larga. Por ejemplo, en la noche vemos cómo unido los distintos conectores a la palabra noche para armar una sola palabra y sostener de esta manera esta hipótesis cuantitativa. En esta misma frase vemos que su hipótesis cualitativa, que es silábica, es rígida también, presenta esta misma inflexibilidad de pensamiento que venimos notando en todas sus producciones. Entonces, en vez de poner en, invertir primero la E y después la N, haciendo una correspondencia grafema-fonema, lo que ha puesto es ne, porque la acomoda todo lo que va sabiendo a estas hipótesis de lectoescritura bien rígidas que tiene. Como dentro del método constructivista se los alienta a escribir por conciencia fonológica, nosotros cuando hablamos no vamos haciendo las separaciones que por gramática sí hacemos mientras escribimos. Entonces es común que los chicos que aprenden por conciencia fonológica tiendan a la falta de segmentación. Acá ya estaríamos en condiciones de hablar que se empiezan a conjugar distintos factores. Falta de reflexividad que puede venir de prácticas de crianza, un método de lectoescritura inadecuado para ese tipo de modalidad de pensamiento. Y 3, que esto se extienda en el tiempo y a la vez se vaya consolidando. Porque muchas veces se considera como hipótesis constructivas estas malas escrituras de los chicos, cuando en ciertos chicos por falta de capacidad reflexiva pueden convivir 2 hipótesis que están totalmente en conflicto sin entrar en conflicto frente a la escasa reflexividad en ese tema. Puede ser que eso se extienda a muchos temas y también le vaya mal en matemáticas, o puede ser que no. Como les mencionaba, la situación que sucede en personas que son ya profesionales, han cursado estudios universitarios o terciarios y sin embargo dentro de su esquema de pensamiento conviven hipótesis todavía muy contradictorias. Decíamos que en un caso era debido a cuestiones psicoemocionales y en el caso de los profesionales a cuestiones de obediencia a una autoridad. Es decir, si hay alguna persona que está avalada por la ciencia, eso no se discute. Como esta hipótesis es rígida, cuando dice mucho, ha puesto la H como si la H sonara sola para la CH. En esto volvemos a confirmar que no está considerando otro tipo de estructuras silábicas, como pueden ser 2 consonantes y una vocal. En las estrellas lo que vemos es que ha superpuesto 2 palabras. Las contiene una vocal y una consonante que suena parecido a es, digamos, y suplanta esa S y parte desde ahí para completar la parte de estrella. Entonces ahí hay superposición de 2 palabras. Una vez que hacemos todo este análisis de la producción escrita de nuestro estudiante, lo que nos toca es armar un proyecto de trabajo. En este caso hemos podido diagnosticar que tenemos una falta de capacidad reflexiva, que tenemos hipótesis silábica estricta y bien rígida, que tenemos una hipótesis cuantitativa de 3.
Ahora vamos a ver cómo eso se trabaja a partir de la fórmula que les vengo presentando desde hace varias semanas. Si no sabes a qué me refiero, te sugiero que vayas a la lista de reproducción que se llama Método Síntesis y ahí vas a encontrar todos los videos anteriores en donde nosotros hemos ido charlando este tema. Para confirmar la hipótesis de falta de reflexividad, deberíamos trabajar lo que es dibujo y algún tipo de otra prueba para poder ser más exactos en esta afirmación y en qué tipo de situaciones se produce, y de esta manera tener un enfoque mucho más integral de ese estudiante. Ya que si en varios ámbitos de lo académico se da la falta de reflexividad, esta va a ser una competencia que vamos a poder trabajar en diversas áreas del conocimiento, ayudando también así al desarrollo del proceso lectoescrito. Quiero aclarar que si bien hablo de lectoescrito, entiendo que hay cuestiones que son específicas de la lectura y específicas de la escritura, pero también hay aspectos complementarios como cuando escribimos. Cuando escribimos nosotros leemos y escribimos. En el proceso de escritura hay una descomposición y un análisis y capacidad reflexiva que se pone en juego, y en cambio en la lectura hay un aspecto más global para acelerar el proceso de lectura y nosotros vamos haciendo pantallazos y hay una posibilidad de interpretar. Entonces son distintas las competencias que demanda y van a ser distintas las producciones escritas que se van a ir generando a partir de cuestiones que no están bien estructuradas o construidas. Por eso, desde nuestro modelo de alfabetización denominado método global mixto, iniciamos por la lectura, que es mucho más sencillo y que parte de sus conocimientos previos, para ir hacia la escritura, que demanda mayor desarrollo y cantidad de competencias cognitivas. Bueno, nosotros habíamos hablado que nuestra fórmula es A es igual, pero también diferente, a B. ¿Cómo aplicamos esta fórmula para trabajar en este tipo de casos? Bueno, nosotros habíamos dicho que A es todo lo que el sujeto sabe, ¿sí? Entonces acá vamos a anotar una hipótesis cuantitativa de 3 letras y una hipótesis cualitativa de consonante más vocal. Es bien rígida, es lo que ella conoce. Y ahora nosotros tenemos que generar actividades que sean similares o que introduzcan diferenciaciones para que a partir de reconstruir este conocimiento previo nosotros podamos expandir ese conocimiento. Entonces, si acá tenemos 3 letras, lo que tendríamos que introducir como diferente serían 2 letras, y acá nos vamos a encontrar con los conectores, los artículos, ¿sí? Como la, el. Y esto también nos va a permitir ya trabajar sílabas invertidas, que estaríamos abordando el segundo objetivo que tenemos acá, que es el eje cualitativo. Y también de 4 letras, para consolidar o apoyarnos en esta hipótesis silábica rígida de consonante más vocal, pero tratando de extendernos, por ejemplo, a los plurales, ¿sí? Que nos darían consonante, vocal más consonante. También nos podríamos ir estirando hacia las sílabas invertidas que están en los artículos y de ahí ir progresando haciendo el mismo esquema. Una vez que esté logrado esto, vamos a volver a ubicar al estudiante en este nivel como correspondiente a la A y volver a generar las nuevas actividades. De esta manera nosotros siempre estamos estructurando y reestructurando la red neurocognitiva de nuestro estudiante. Esto vuelve al proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso sistematizado, científico, en donde nosotros damos paso firme y además a partir de esto podemos autocuestionarnos y revisar qué no hicimos bien para no lograr los objetivos. De todas maneras, esto reduce muchísimo el margen de error, reduce muchísimo la cantidad de actividades que nosotros sabemos que tenemos que ejercitar y nos posiciona direccionando recursos cognitivos y de tiempos y de espacio al logro del objetivo específico que estamos necesitando. Actividades posibles que podríamos realizar o actividades sugeridas para esta etapa. Si trabajáramos con las tarjetas, lo que podríamos hacer es el autodictado, comenzar por el autodictado de 4 letras y
En ese autodictado, una vez que estén consolidadas las primeras palabras, el niño va sacando y se va haciendo autodictado. ¿Para qué? Para favorecer el desarrollo de este diálogo interno y la capacidad reflexiva. Si nosotros le estamos dictando y haciendo la conciencia fonológica, él no va a hacer el esfuerzo cognitivo que demanda el análisis de los sonidos para ir armando su estructura cognitiva. Recordemos que aprender no es que yo le muestre cómo se hace, él tiene que hacer ese trabajo para que su cerebro lo grabe y lo programe. Si no, la que lo tiene programado soy yo y nunca eso pasa al cerebro de mi estudiante. La función docente es guiar, estructurar y establecer los objetivos. El alumno es el que hace el esfuerzo de aprendizaje y es el que condiciona lo que es capaz de aprender porque está determinado por sus esquemas previos, no por un acto voluntario de atender o de esforzarse o de practicar más. Si nuestro estudiante, por cuestiones de inseguridad, cuando tiene que hacer este autodictado, porque está muy acostumbrado a que la persona que lo guía le haga la conciencia fonológica, tuviera muchas dificultades para armar la palabra o armarla con muchos errores, lo que vamos a hacer es reducir al mínimo, que son 3 palabras, ponerle las letras que en ese mismo sobre y decirle que ahí están las letras para que pueda guiarse. Podemos antes hacer un repaso con el emparejamiento del cartel, si es que fuera muy dificultoso todavía, y ir quitando estos andamiajes, primero el cartelito entero, después las letras, para que quede asentado en el autodictado. Una vez que el estudiante logró el autodictado, esas palabras son sustantivos comunes, lo que nosotros hemos reseleccionado en ese repertorio del método global mixto, que se encuentra disponible y de manera gratuita, y se lo voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo. Entonces lo único que hacemos es presentar el artículo, la y el para los distintos tipos de género que tenemos, y luego cuando nos queramos extender hacia los plurales para poder tener otra estructura, como por ejemplo mesas, monos, que tenemos en la segunda sílaba una estructura de consonante vocal más consonante, podamos hacerlo de una manera muy armónica y muy sencilla. Entonces ya le presentamos plurales y ya vamos a estar trabajando el, las, la. De esta manera vamos a estar estructurando palabras de 3 letras, de 2 letras y de 4 letras en esas oraciones, para finalmente sumarle un adjetivo o un verbo y completar la estructura y así ir organizando estas estructuras desordenadas que se pueden presentar. Si bien acá no hemos podido ver si eso se presenta porque las frases fueron hechas al dictado, así que no sabemos si cuando lo tiene que organizar por él mismo logra o no consolidar una estructura gramatical correcta. Esto de la gramática es sumamente importante porque se suele dejar de lado para que los chicos lo trabajen en los grados altos y es muy importante ya trabajarlo de forma intuitiva en el momento de la apropiación del sistema lectoescrito, porque esto promueve la comprensión, los artículos, los conectores, nos dan las distintas operaciones matemáticas o de espacio-tiempo que se hicieron al organizar los objetos de los que ahí se habla. No es lo mismo de decir la mesa en la mano que la mesa bajo la mano, son distintas posiciones en el espacio. Como tampoco es lo mismo decir la mesa rosa que la mesa y la rosa, son 2 objetos diferentes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya servido, yo creo que es sumamente útil contar con estas herramientas en los tiempos actuales donde la alfabetización es el gran problema de todos los países de Latinoamérica. Si te encontrás aplicando el modelo o te interesa hacerlo, te cuento que tenemos proyecto de alfabetización, que es un proyecto que está integrado por múltiples actividades para que puedas hacer todo este proceso sin tener que ir pensando en las actividades, sino que estas ya estén facilitadas por lo que te brindamos a través del mismo. Tenés la posibilidad también de realizar supervisiones personales, es decir, traes tu caso, yo te asesoro y podés salir de ese estancamiento que podés estar experimentando y que puede estar frustrando no solo a vos, sino también a tu estudiante. Finalmente, tenés la posibilidad de apoyar el canal dejando tu gracias o suscribiéndote a la membresía, en donde estamos viendo mes a mes mayor cantidad de contenido para la formación de muchos profesionales en este tipo de metodología.
Si tenés alguna duda o querés comunicarte conmigo, en la misma descripción del video te voy a dejar colgado mi mail para que puedas hacerlo. Y yo me despido hasta la próxima, en donde nos volvamos a encontrar para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por seguir participando y chao, chao.